En estos minutos hablamos con uno de los consultores políticos más reputados del mundo, conocido como el creador de presidentes. Antonio Sola, muy buenas. Muy buenas, Victoria. Encantado de estar aquí contigo y con todos los que nos están viendo ahora. Bueno, cuéntanos un poco, primeramente, cuáles podemos decir que son esas bases y esos pilares fundamentales que vamos a conocer en esta conferencia. Mira, yo voy a hablar de lo que es la política tradicional y cómo se ha venido extinguiendo en España y en muchos de los países de los 5 continentes, pero fundamentalmente en África, en Europa, en América y en Asia. Yo soy de la idea que los partidos políticos están en una crisis muy importante. En España estamos viviendo la fragmentación, la emergencia de partidos nuevos, como por ejemplo aquí en Almoradí, en donde se ha creado un nuevo partido que se llama Contigo, una derivación de Ciudadanos, del Partido Popular, está Vox, está Podemos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel local, y eso es porque están pasando 3 cosas fundamentalmente. La primera es que estamos asistiendo en este siglo, en esta segunda década, a la muerte de las ideologías. Estamos asistiendo a la prevalencia de las ideas en vez de las ideologías y estamos en un momento en donde nuestra democracia nos quedó ya muy estrecha, la democracia ha quedado estrecha, ya no nos sentimos muy cómodos con la democracia que tenemos y además el futuro nos quedó muy grande. Entonces voy a hablar de esto porque creo que tenemos que arreglar la democracia y porque creo que tenemos que aceptar el futuro que tenemos delante para hacerlo presente, porque ya no es solo por nosotros, sino que es por la gente joven como tú, que eres más joven que yo evidentemente, y por nuestros hijos, nietos, etcétera, para construir un mundo mejor, que es en lo que creo. Y eso te quería preguntar, ¿cómo ves realmente la situación de la política española en estos días? Mira, es una situación en donde hemos perdido lamentablemente, pero es un tema generacional, a los grandes de la política española que nos hicieron la transición, González, Aznar, Zapatero, Rajoy, más o menos con sus buenas o malas presidencias, y hoy tenemos a los babies, a los dinosaurios babies, digamos, a los hijitos de esa camada política que son los Pablos, Pedro, Abascal, Albert Rivera, en fin, aunque ya se haya ido a la política, etcétera, ¿no? Estos líderes son mucho más fugaces, de hecho Albert Rivera ya se tuvo que ir de alguna manera, o sea que su ascenso y su caída ha sido muy rápida y es porque van a durar mucho menos tiempo. Estamos en un momento en donde la sociedad exige mucho más, es mucho más rápido todo, es mucho más líquido todo, mucho más ágil, dinámico y diferente, y creo que esta nueva camada de políticos, de líderes que tenemos hoy en España se va a ver reducida en el tiempo y van a venir unos líderes nuevos que van a ser de transición para los próximos 20 o 25 años, ¿no? Ese proceso lo estamos viviendo ahora, así que es un movimiento y un momento muy convulso de la política española y no hemos terminado de ver todo lo que viene. Entonces, desde tu punto de vista, esas nuevas formaciones que estamos hablando, Extremos, Independentismo, Vox y Unidas Podemos, ¿no tienen futuro? Sí, tienen futuro, porque no han llegado a su techo todavía. Lo que yo estoy diciendo es que no es un resurgimiento de los extremos, como pasó hace 30 o 40 años, después de la muerte de Franco y la restauración de la monarquía y la monarquía parlamentaria en España. No es un tema ideológico, sino que es un tema de ira. Yo creo que esos extremos, como por ejemplo Vox en Andalucía, que ha sido votada por gente de izquierdas de manera muy masiva, es inexplicable si lo haces, si tratas de tener una explicación desde el lado de la ideología, pero si lo haces desde el lado práctico, de la molestia y de la ira que los andaluces y los españoles están manifestando y que todavía tienen con el sistema político que no les ha resuelto su vida, que es la obligación que tienen, evidentemente esos movimientos emergentes todavía tienen vida, pero va a ser una vida no eterna, sino una vida mucho más reducida, probablemente le queden 8 o 10 años, un par de elecciones más y chao. ¿Y a qué crees que se debe esta situación y cómo viste un poco los resultados de las pasadas elecciones? Las pasadas elecciones fueron una reedición de las anteriores, en donde Pedro Sánchez más o menos consiguió lo mismo, Ciudadanos y Partido Popular se acomodaron, Vox evidentemente tuvo un crecimiento importante, por eso que te estoy comentando, y Podemos, que se amortiguó ahí finalmente, porque eso es lo que querían, entrar al gobierno. Yo creo que estamos viviendo en una mediocridad de la política en España, estamos viviendo en un liderazgo también muy mediocre. Los españoles estamos cansados de la situación, los territorios también están cansados de esta situación, porque además ninguno de estos líderes está pudiendo conseguir una mayoría absoluta. Un buen líder con energía, con fuerza, con valores, con determinación, creo que podría estar en disposición de conseguir mayorías mucho más amplias a como la están consiguiendo. El no conseguirlas forma parte también de la fragmentación política que vivimos, de la mediocridad que vivimos, del cansancio que tienen los españoles y de no tener una oferta política que llene las expectativas de los ciudadanos. Y eso es realmente dramático para un país, ¿no?
Además, Antonio, tenemos que destacar que estuviste bajo el gobierno de José María Aznar y también con esa campaña que llevó en 2011 a la Moncloa Mariano Rajoy, ¿verdad? Ahora mismo estás trabajando en una fundación que es Sentido Común. ¿Cuál podemos decir que es el objetivo principal de esta? Mira, he puesto en marcha la Fundación Liderar con Sentido Común porque estoy muy preocupado por este tema de liderazgo que veníamos hablando. El objetivo de la Fundación es despertar el liderazgo en edades tempranas. Yo creo que nuestro futuro y el presente futuro está en nuestros hijos, está en nuestros nietos, está en los niños. En los niños que hoy vienen biológicamente evolucionados, tienen un nivel cerebral superior al que nosotros tenemos. En mi caso, ese nivel cerebral, el cuarto cerebro, que así se ha denominado, es en mi caso un cerebro que tengo atrofiado aquí en los lóbulos frontales. Tú lo tienes semiatrofiado por tu edad, pero los niños entre 0 y 18 años lo traen activo y son unos niños con unas grandes capacidades, pero hay que educarlos. Creo que hay que educarlos en el liderazgo, educarlos en el poder, educarlos en lo que significa el gobierno de lo público y, muy importante, Victoria, yo creo que hay que educarlos en ser felices. Creo que nosotros venimos a este mundo, entre otras cosas, a buscar la felicidad, no a amargarnos la vida. Buscar la felicidad requiere una actitud y requiere entender el poder individual que todos tenemos para poder ser felices. Y estamos tratando de encontrar, a través de diferentes tipos de liderazgo, como el liderazgo femenino o el liderazgo, por ejemplo, medioambiental o el liderazgo político, encontrar líderes en las aulas para ir preparándolos para que dentro de 20 o 25 años ellos reciban de nosotros un mundo para que lo hagan mejor. Además hablábamos antes de empezar esta entrevista que has trabajado sigues trabajando en distintos países, tanto de Latinoamérica como de África. ¿Cuáles podemos decir que son esas verosimilitudes o esas diferencias que existen entre los diferentes ecosistemas políticos, sobre todo a la hora de formar una candidatura electoral? Mira, no es lo mismo África, por ejemplo, que América o Europa, ¿no? Acabo de terminar recientemente una elección en Mauritania. En Mauritania es un país con una pseudo dictadura árabe bereber y allí el 60% de los mauritanos negros, más o menos 60%, de cada 100 mauritanos 60 viven todavía bajo el régimen de esclavitud. Eso está pasando hoy a esta hora. Y en España, por ejemplo, el pulpo gallego que nos comemos prácticamente viene de las costas mauritanas y aquí en España no se dice nada, ¿no? No se dice nada de lo que está pasando en otros sistemas políticos en otras partes del mundo. Evidentemente no es lo mismo Mauritania que Sudáfrica, donde he trabajado también, ¿no? En el país de Mandela, donde también hay muchos problemas, o México, Estados Unidos, Nepal, Chile, Haití, que es una de las economías más pobres del mundo. Cada país tiene sus circunstancias distintas, pero a tu pregunta, Victoria, hay un tema que nos une. Somos seres humanos todos. No importa si eres negro, blanco, amarillo, no importa si eres japonés, europeo, asiático, europeo o africano. Eso no importa. Todos tenemos un sentido de trascendencia, un sentido de religiosidad. Todos queremos, en términos generales, ser felices y eso es lo que nos une como humanidad. Lo que creo que tenemos que hacer es pensar humanamente, como humanidad, qué es lo que tenemos que mejorar en nuestros países para que, como te decía, podamos construir un mundo mejor, que es en lo que yo creo. ¿Y cuáles son esas pautas que llevas a cabo a la hora de formar a estos líderes y cuáles podrían ser esas características principales que todos tienen que contener para liderar, ¿no? Otra vez, en cierto modo, de la manera más óptima una nación? Mira, esto hace muchos años que se viene estudiando el tema del liderazgo. Yo creo que nosotros necesitamos líderes que contengan 4 cosas fundamentales, que tengan valores, que es algo que se ha perdido mucho, el valor del amor, el valor de la amistad, el valor del trabajo, el valor de la honestidad, de la lealtad, de la energía, etcétera, o sea, valores. Yo creo que es muy importante que tengan determinación, que sean determinados, tienen que entender que para conseguir algo hay que sembrar. Hoy políticos llegan y creen que ya ganaron la voluntad popular, hay que trabajar y sembrar, ¿no? Determinación, es decir, ir a por el objetivo. Creo que es importante que los líderes tengan ideas, no ideologías. La ideología es el pan para hoy y el hambre para mañana, véase España o véase Venezuela. Y yo creo que es importante que tengan energía, valores, energía, determinación e ideas. Esos 4 conceptos son importantes en el liderazgo. Y luego ya vienen otros, como por ejemplo, tener la capacidad de persuadir a los ciudadanos para que te puedan seguir en un proyecto. Creo que es importante tener un propósito, una causa, no solo en tu vida, estamos aquí para algo, sino también como político, qué es lo que quiero hacer por los demás, hay que tenerlo. Y creo también que hay que tener la capacidad, 2 capacidades, digamos, una, conocernos muy bien, porque de esta manera conocemos el universo, como decía Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo y conocerás el universo, conocerás a Dios, y creo que eso es importante. Y tener carácter, creo que necesitamos líderes con carácter, ¿no? Con carácter
como te decía antes, positivo, echado para adelante, con arrestos, que quieran realmente cambiar las circunstancias que estamos viviendo. Eso es lo que estamos tratando de descubrir en las aulas y eso es lo que estamos también tratando de hablar con los mayores, para los mayores de nuestra generación, para que, pues como te decía antes, podamos hacer, en el caso de España o en el caso de la Comunidad Valenciana o de Almoradí, donde estamos ahora, ciudades mejores, comunidades autónomas mejores y países mejores. Es relativamente sencillo. Y dentro de tu terreno profesional, ¿cuál podemos decir que es esa campaña electoral a la que te ha resultado más complicada? Bueno, yo tuve en mi vida tres campañas, te diría, que han sido muy difíciles. La primera campaña de Calderón, Felipe Calderón en México, que fue una campaña muy dura, muy agresiva, muy contrastante, en donde ganamos por 250.000 votos en un país de 120 millones de habitantes, ¿no? O sea, ganamos por un margen estrecho, fue muy complicado. La segunda elección muy complicada para mí fue la de Juan Manuel Santos en Colombia. Él buscaba la reelección como presidente y era la primera vez que un presidente en funciones que buscaba la reelección perdía la primera vuelta y terminaba ganando la segunda vuelta. Yo llegué casi al final de la primera vuelta, no es como en España, ya hay una primera vuelta y una segunda vuelta, es un sistema político distinto. La primera vuelta llegué un poquito antes y la perdimos y finalmente logramos ganar la segunda vuelta, pero fue muy complicado, ¿no? Hicimos una campaña sobre la paz. Luego le dieron el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos. Yo creo que fue un gran trabajo el que hizo por la paz en Colombia. Y la tercera también muy complicada para mí fue la de Mariano Rajoy, de las dos que he hecho, la del 2008, que perdimos contra Rodríguez Zapatero en aquella famosa campaña de la Champions League de la economía que decía Zapatero, y nosotros tratábamos de demostrar que no era así, ¿no? Decíamos, aquí no hay Champions League, vamos a entrar en una crisis tremenda, que se vio luego a los años. Fue una campaña complicada, desgraciadamente ETA en aquel entonces mató a un concejal en Mondragón, se suspendió la campaña y viví esos momentos agrios de la política española tan compleja, ¿no? Así que esas tres han sido muy, muy difíciles y me enseñaron mucho, porque déjame decirte algo, Victoria, como todo en la vida, la victoria, como tu nombre, las victorias electorales son lindas, son bonitas, son agradables para el alma, pero también son muy venenosas porque te alimentan el ego, etc. Las derrotas te enseñan mucho más. Perder una elección es la que te enseña de verdad, el fracaso es el que te enseña de verdad, ¿no? Y como decía un amigo mío muy querido, Fabián, un padre argentino que nos acompaña hoy, un cura, un sacerdote argentino, decía que de rodillas solo ante Dios. Y me parece una gran frase porque es como, oye, vas a tener todos vamos a tener muchos problemas en nuestra vida, todos tenemos problemas, pero hay que levantarse todas las mañanas y caminar un paso a la vez, con mucha energía y pensando que las cosas las vamos a poder resolver. Y Antonio, si te parece, para terminar ya esta entrevista, ¿qué palabras le dirías a esos futuros líderes políticos? Bueno, evidentemente a los que hoy son jóvenes en edades tempranas, como con los que estuve ayer, con 150 chavales y chavalas de las Carmelitas maravillosas en Murcia, pues a ellos lo que les dije es que lo que les dije básicamente es, os necesitamos, pero además os necesitamos felices, pero además sois gente maravillosa y no importa que os digan que sois distraídos, que estáis metidos en las redes sociales, tenéis mucho talento y lo único que tenemos que hacer es encauzar nuestro talento. Eso se los dije a ellos. A las generaciones mayores, de 30 años para arriba, lo que les digo es que es el momento de dar un paso al frente. En el caso de la política, creo que como ciudadanos tenemos una obligación de participar en la política, porque no le podemos dejar el gobierno de lo público de nuestros países, ciudades y comunidades autónomas solo a los políticos. Nuestra obligación también es activarnos y cambiar las cosas. Yo estoy invitando a hacerlo, lo estoy haciendo a través de la Fundación Liderar con Sentido Común, porque creo que ha llegado el momento. Así que es el mensaje que estoy dando por toda España durante este 2020. Pues Antonio Sola, muchísimas gracias. Es un placer, Victoria. Que nos volvamos a ver. Gracias y gracias. Si Maduro se siente cómodo en una entrevista, no es por uno, sino es por el entrevistador.